Ya que vamos para el final de mes, hoy toca una fragancia fácil de encontrar y baratita, baratita. Hola, ¿qué tal, locuelos, locuelas? Bienvenidos al Mundillo Perfumil en nuestra cita low cost del mes. Y además, hoy toca con una marca Made in Spain, que eso también hace como ilusión. Y una marca además de la que yo creo que la mayoría hemos tenido alguna fragancia alguna vez, porque son un poco míticas ya. Y es el Pacha Ibiza 24/7. Una fragancia en concentración eau de toilette de 80 mililitros, ¿vale? Que aunque lo veáis grande, también hace el truqui ese de... No, lo vamos a dejar en 80. Se lo perdonamos porque vale 10-12 euros. Entonces, bueno, en cuanto a precio, no está mal. Se lanzó en 2018 y yo esta me la compré nada más llego a la perfumería. Así, fue probarla y decir, ¡ay, me gusta! Me vine a casa, era mediodía, me eché la siesta, recuerdo que me levanté, me seguía oliendo y dije, ya está, la quiero, punto, me voy, me la compro. Pues así, o sea, realmente nuestra historia de amor comenzó hace 3 años y... Pues es que si me preguntáis, una fragancia súper fácil de encontrar, súper de mi estilo y por nada de precio, os voy a decir esta, sin duda. O sea, el Pacha Ibiza 24/7, esta botellita de champán así rosadito, es con la que más me identifico. ¿Por qué? Vamos a ver sus notas. En las notas de salida nos vamos a encontrar bergamota, manzana verde, albaricoque y jengibre. En el corazón, todo un bouquet floral gracias a la fresia, la peonía y el iris. Y en el fondo llega toda la magia gracias al sándalo, la vainilla, la leche y el almizcle. ¿Y cómo es esta fragancia? Pues para mí es una fragancia que evoluciona desde una parte muy refrescante, una parte muy alegre, debido a ese jengibre que va a estar ahí en su punto. Ya sabéis que a mí el jengibre es una nota que no me va nada porque me hace estornudar como... que el jengibre para mí, pues no es. Pero va a estar ahí dándole un puntito, lo justo, una pizquinina, porque lo que va a protagonizar, sobre todo al inicio, es la manzana verde y el albaricoque. El frescor de la manzana y la dulzura del albaricoque. Además, el albaricoque que tiene esos puntos así como acidillos, es que va perfecto. Porque una vez que empieza esa salida muy marcada, ya os digo, con esa fase como muy limpia, como muy alegre, muy libre, una fragancia súper desenfadada en esas horas, conforme va secándose, el bouquet floral prácticamente se lo salta. O sea, puedes discernir que hay ahí algunas flores, pero realmente yo no sabría deciros si es peonía o qué es, porque está ahí un poco vago, pero... Enseguida el perfume va cambiando, va evolucionando, va dejando a un lado ese frescor y va ganando cremosidad en pos de ese sándalo con vainilla y leche. Un acorde así tipo batido de vainilla, ¿vale? Un perfume que va a estar ahí apoyado con el sándalo. El sándalo es una nota que me encanta, o sea, de las maderas es de mis favoritas, porque le va a dar ese toque también como lechoso, le va a reforzar. Entonces tenemos aquí una fragancia que sale un poco de lo habitual, sale de los dulzores, más tipo gominola, más dulzores azucarados, no es tan frutal, ya os digo, está ahí en el inicio, pero no son estas frutas hipermaduras, hiperdulces, no, manzana, albaricoque, que después se nos torna hacia la cremosidad de la vainilla y a esos toques, ¿no? Ahí de leche y sándalo. Entonces, a mí es una fragancia que me conquistó a primer olfato, ya os digo, ya hace tiempo de ello, y a las pruebas me remito, tampoco es que quede mucho. Y esta sí la uso. Sobre todo, ¿sabéis cuándo me gusta usarla? Para el día a día y en primavera. Para este buen tiempo que hace así, fragancias, pues eso, que te lo pones para todo uso, porque a ver, realmente el rendimiento de esta fragancia... Os lo estaréis imaginando que no es muy alto, pero bueno, lo que digo siempre, hay que verlo un poco también la relación calidad-precio. Y aquí lo que vamos a encontrar es una fragancia con una estela bastante suave, una estela que va a estar con nosotros. Si tenemos a alguien cerquita, sí que nos lo va a sentir, pero ya está, no mucho más. Y de duración sobre las 4 horas, lo cual, pues para uno de toilette y a esos precios, yo no le saco pegas. Entonces, en ese sentido, súper bien.
Pero ya os digo, lo que más destaco es eso, esa fragancia así tan desenfadada, tan graciosa y tan a su aire, tan yo, una combinación ya que tira hacia el gourmand, pero sin ser cargante, sin ser pesada, un gourmand para todos los días, que nos lo podamos poner sin miedo a que el otro se nos queje, a que el otro diga, madre mía, por ejemplo esta para ir a trabajar, yo la tengo, es una opción segura, o sea, el día que quiero dulce, pero necesito un dulce un poco medido, pues tira por esta y sin problema. ¡Ey! Ya que estás tomando nota para no gastar mucho y oler bien rico, suscríbete al canal. Hablando de perfumes similares, el otro día una locuela con el vídeo que os hice sobre Bombón de Viktor and Rolf. Os lo dejo por aquí si no lo habéis visto, porque si estáis viendo esta y este no os gusta, ese deberíais echarle un vistazo. Me preguntaba sobre su parecido. Y a ver, sí, hay un ligero parecido, ya que ambos comparten esa faceta entre albaricoque, vainilla. Este tira más hacia un lado mucho más cremoso, Bombón tira más al caramelo, pero sí que hay cierta similitud. Lógicamente no digo que sean dupes, ni que sean iguales, ni de, oh, tienes uno, ¿para qué tienes otro? Pues no, porque son diferentes, son cosas diferentes, pero sí es ese estilo de fragancia. Hablando de flankers, este fue el primero que se lanzó, el primero de la gama, pero hay dos más, me parece, no estoy yo muy segura, yo creo que sí, que solo son dos, igual este año sacan otra, I don't know. Os dejo aquí la fotito, ¿vale? Son el blanco y rosita y otro creo que era como un naranja y rosita. No sé, os dejo aquí la foto. Yo estos no les he probado, así que no sé si se parecen, no se parecen, merecen la pena, rinden igual, no tengo ni idea. Pero si los conocéis, oye, dejadlo en comentarios, que ya sabéis que así entre unos y otros, pues oye, nos aportamos información, que esto es así, esto tiene que ser un feedback. Yo os cuento, vosotros me contáis, entre vosotros habláis, de vez en cuando hacéis por ahí unas conversaciones que yo alucino, pero me encanta verlas ahí, y a ti cuánto te dura, y a mí esto, y a mí lo otro. Es genial, es genial. Esto es lo que yo quería que hubiera. Hay una especie de foro de debate en comentarios. Así que nada, locuelas con esta opción tan baratita que la verdad no sé fuera de España si se consiguen, no se consiguen o si están a esos precios. No tengo ni la menor idea. Yo hablo siempre, ya sabéis, de precios de aquí, pero no sé. La verdad que dentro del terreno low cost está muy bien. Lógicamente, si esta fragancia me pidieran 40 euros por ella, pues igual me reiría un poco y no la compraría. Pero por 10, 12, ahí sí. Así que cuidaos muchísimo, muchísimo, muchísimo y nos vemos súper pronto. ¡Hasta otra! ¡Chao!